a ver, vamos a escuchar al presidente primero y luego vale la pena explicar a qué se refiere. Vamos a oírlo. A que, aun cuando ya es ilegal, y hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice. Ya hay un marco legal. Entonces, no es de que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas, que son no muchas, las más importantes deben de ser 10, 20, claro que dan el servicio a 70,000, pero son 20, la mayoría extranjeras. Entonces, ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte, para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon, que es como una especie de mercado clandestino, informal, ilegal. Entonces, tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer, pero también no quiero que lo primero sea las demandas penales. Lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo. Estoy terminando de hacer el análisis de quienes están en la ilegalidad completa, que violan la Constitución. Entonces, vamos a buscar un proceso de transición donde, desde luego, no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo se les den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley. Bueno, ahí está, es importante. El presidente plantea varias cosas que son muy importantes. La primera es que tiene ubicados exactamente quiénes son, cuáles son estas empresas que han estado cometiendo fraude, pero está haciendo exactamente el análisis, o sea, está revisando a cuáles son las que crearon el mecanismo, porque los que se asociaron, Álvaro, esos están invitados por el verdadero defraudador. O sea, hay empresas, y ahí es donde vale mucho la pena la explicación que acaba de dar Torruco, el diputado Torruco. Hay empresas que sí son eléctricas. O sea, hay una empresa madre, pues, que sí es eléctrica.
Estas otras, vamos a ponerlo, esta es la eléctrica. Hay empresas, digamos, este es el Oxxo. Este en realidad está asociado para beneficiarse. Se cuelgan, son como diablitos. Son como diablitos. Es muy buena la figura. Y esta es la empresa defraudadora. Esta empresa que generó este esquema de corrupción, básicamente de defraudación a la nación. Estas empresas son, ya las sabemos, o sea, vamos a poner que esta es Iberdrola en particular. Lo que se está haciendo es el análisis de cómo está esta empresa y cuánto le debe y cuánto tiene que pagar y que se tiene que sentar. Estas empresas son las que al final lograron en la Cámara de Diputados que no pasara la reforma constitucional. Estas, las Iberdrolas, estas son las que con ayuda del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano lograron que no pasara la reforma constitucional que les ponía a estas Iberdrolas, para usar un genérico, que les ponía freno a este esquema de defraudación. Ahora, a mí me sorprende, es más, Álvaro, te propongo lo siguiente. Quiero que escuches un poquito de un audio. No le pongas, Luis, la imagen. Vamos a escucharlo para que veas tú explicado de otra forma este mismo esquema de defraudación. Sí, porque fue alguien que participó en el Parlamento abierto al que aludía también el diputado Garza. Y también ya en la discusión en la Cámara de Diputados, la del domingo. Vamos a escuchar, pero no... Ustedes escuchen. Vamos a escucharlo. En el Parlamento abierto descubrimos que hay empresarios que aprovechan de muy mala fe la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido. Me refiero a la figura del autoabasto, donde muchas empresas defraudan la ley al construir falsas sociedades y a través de ellas vender de manera ilegal electricidad, dañando con ello a la CFE. Descubrimos que muchas empresas no pagan correctamente el porteo y el respaldo que les ofrece CFE. Con ello causan un grave daño a la empresa de todas y todos los mexicanos. Tienen grandes ganancias y distorsionan los mercados al tener ventajas injustas sobre los pequeños empresarios y comerciantes. El PRI no está de acuerdo con tan grande irregularidad. Carajo. A ver, Álvaro, espérame, esa última parte, ¿quién era? ¿Era el PT o era Morena? ¿De quién es ese discurso, Álvaro, que se dio este domingo? Pues ese discurso de quien dice que efectivamente la figura del autoabasto implica que muchas empresas defraudan la ley al construir falsas sociedades y a través de ellas venden de manera ilegal electricidad, dañando con ello a la CFE. Son las que tienen grandes ganancias y distorsionan los mercados al tener ventajas injustas sobre los pequeños empresarios y comerciantes. Que es lo que dice el presidente. Pues sí, lo tiene diciendo claro, años el presidente, claro, desde que es presidente de la República e incluso desde antes. Bueno, ¿sabes quién es? ¿Quién es? Rubén Moreira. Aquí, híjole. El coordinador de los diputados del PRI, que votó en contra. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Ahí está. Es Iberdrola. Pues sí. Ese es el poder de esas empresas, Álvaro. O sea, están claros. O sea, Rubén, lo que acaba usted de escuchar, lo vamos a volver a poner y ahora sí en con voz, imagen. Con imagen. Lo que usted acaba de escuchar es al coordinador parlamentario de la bancada del PRI decir exactamente lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, escuchémoslo. Ahora sí, con audio. Con video. Con video. Vamos a verlo. En el Parlamento abierto descubrimos que hay empresarios que aprovechan de muy mala fe la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido. Me refiero a la figura del autoabasto, donde muchas empresas defraudan la ley al construir falsas sociedades y a través de ellas vender de manera ilegal electricidad, dañando con ello a la CFE. Descubrimos
que muchas empresas no pagan correctamente el porteo y el respaldo que les ofrece CFE. Con ello causan un grave daño a la empresa de todas y todos los mexicanos. Tienen grandes ganancias y distorsionan los mercados al tener ventajas injustas sobre los pequeños empresarios y comerciantes. El PRI no está de acuerdo con tan grande irregularidad. A ver, no solamente se trata del coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila y hermano de su antecesor, Humberto Moreira. Y se trata también, ustedes lo vieron flanqueándolo, de los coordinadores de los diputados del PAN, Jorge Romero, y del PRD, Cházaro. Luis Cházaro. Luis Cházaro. Es decir, si el bloque del PRIAN tiene claro que hay una ilegalidad con estas empresas, ¿por qué demonios votaron a favor? A ver, antes, Álvaro, antes de eso, porque, a ver, dice Rubén Moreira, en el Parlamento abierto, usted lo sabe, esto pasó apenas hace En febrero. Hace semanas, digamos. Sí. En el Parlamento abierto descubrimos que hay empresarios que aprovechan de muy mala fe la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido. Es decir, Rubén Moreira y los dos que están ahí a un lado de él, que son los coordinadores del PAN y del PRD. Y que están allí en respaldo a la posición del bloque. Porque es la posición del PRIAN. Así es la posición del PRIAN. Pero acaban de descubrir, vamos a decir, pobrecitos, no escucharon al presidente López Obrador los últimos 4 años, no leyeron la iniciativa, claro. Tuvieron que esperarse al Parlamento abierto para descubrir que hay empresarios que aprovechan de muy mala fe la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido. Y agrega, me refiero a la figura del autoabasto donde empresas defraudan la ley, etcétera, y construyen sociedades falsas. O sea, no oyeron los últimos 3 años, el pobrecito Rubén Moreira no escuchó al presidente Andrés Manuel López Obrador los últimos 4 años decir que hay empresas, que hay empresarios que aprovechan de mala fe la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido. Eso ha dicho el presidente López Obrador y también ha dicho, me refiero a la figura del autoabasto. Es decir, cuando van, primero, Álvaro, en 2013, ¿por qué votaron la reforma energética de Enrique Peña Nieto que permitía que los empresarios se aprovecharan de muy mala fe la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido? Para empezar por ahí. Bueno, vamos a suponer que estuvo bien, más allá de cualquier consideración. Vámonos, está bien, los perdonamos, estaban dormidos. No había billetes, pero estaban dormidos. Pero se los pasamos. No los perdonamos, pero se los pasamos. Órale, estaban dormidos, él estaba muy entretenido en El Paso, Texas, o en bueno, ellos son vecinos más bien de acá. Estaban en Houston haciendo compras y no se dieron cuenta. Él y su esposa Vigiano estaban en Houston haciendo compras. Bueno, está bien. Y luego el presidente llega, un nuevo presidente en 2018, seguían medio dormidos, etcétera. El presidente empieza un discurso muy claro a decir que la legislación ayuda a empresarios a generar, aprovechando la figura del autoabasto, construir falsas sociedades y a través de ella vender de manera ilegal electricidad. El presidente lo dice el día 1 de su mandato. Sí, lo dice el día 2, lo dice el día 3, lo dice el día 4, el 5, el 6. La iniciativa primero de reforma a la ley eléctrica, que inmediatamente comienzan los amparos y por eso termina la Suprema Corte. Y en octubre, por eso, envía la reforma constitucional. Así es, dice, entonces se trata de reforma constitucional. Vámonos, me voy a la reforma constitucional. Pero, bendito sea Dios, Álvaro, no se dieron cuenta en 2013 de la reforma de Enrique Peña Nieto. No se dieron cuenta durante 3 años que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había sociedades que estaban defraudando la ley y construyendo sociedades falsas.
para robar a la CFE. No se dieron cuenta esos 3 años. Pobrecito Rubén Moreira, pobrecito Cházaro y pobrecito el otro muchacho que nunca se me acuerdo su nombre porque... Jorge Romero. Ese, que de ese tamaño es. Pero bueno, no se dieron cuenta. Gracias a Dios, llegó el Parlamento abierto de hace 2 meses o algunas semanas y ahí descubren, bendito Dios, que hay empresarios que aprovechan de mala fe la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido. Y luego, gracias, de verdad, gracias a Dios que el Parlamento abierto los lleva a descubrir esto que desde 2013 se viene dando en México. Y votan en contra. Sí, apenas 2 horas después de ese discurso. 2 horas después de ese discurso, votan en contra. Sí, o sea, es lo que hemos puntualizado desde el lunes. A ver, entonces, ¿en qué quedamos? Y ahora, por supuesto que se están quejando que se les llame traidores a la patria. ¿Pero por qué votan en contra? Bueno, ahí estaban, ellos ya lo tenían ubicado. El problema está claro ahí. Lo acaba de decir Rubén Moreira en vivo. Usted lo acaba de ver en vivo y lo dijo el domingo pasado. Lo dijo el domingo en su discurso, flanqueado por los coordinadores del PAN y del PRI. Es decir, por eso fue muy importante invitar también al diputado Torruco Garza, que, digamos, explicó muy específicamente el tema de las sociedades de autoabasto, que pues ya con la ley en la mano, el presidente López Obrador les dijo, negociemos o vámonos a los tribunales. ¿Qué es lo que viene? Pues lo que viene es efectivamente que van a tener que disolverse estas sociedades en el ilegales. mejor de los casos. Ilegales. Entonces, sí es un problema de serio, como tú decías hace rato, Alejandro. Sí. Las empresas prefieren pagarle a abogados, gastarse una fortuna a perder. Así es. Bueno, ya lo veremos, pero... A ver qué posición asumen cuando empiece la negociación, Álvaro. ¿Por qué votaron en contra? Bueno, hay muchas sospechas de por qué votaron en contra. Claro que usted tiene sus sospechas y nosotros tenemos las nuestras. Pero los maiciaron, pero no obviamente. No solamente no hay sospechas, hay hechos, Alejandro. No, bueno, a ver, sí. Un hecho acreditado es que, por ejemplo, Felipe Calderón ha trabajado para Iberdrola. Y no solamente ha trabajado, sino que durante su gobierno favoreció a Iberdrola. Y Margarita Zavala, su esposa, es beneficiaria justamente de esa relación laboral, económica con Iberdrola. Y que los intereses de Iberdrola son defendidos por ella y por su marido. Eso está probado. Es más, Sin embargo, MX se dio a conocer cómo cobró de 2016 a 2018 casi 10 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? Para mí es mucho, por supuesto. Pero no solamente eso, defiende intereses, como defienden intereses de otras empresas, y quedó acreditado con un cabildero que estaba dentro de la Cámara de Diputados. Eso también es un hecho. Y un comunicado oficial de la empresa Enel, italiana, energética, dijo no solamente que eran asesores del PRD y de una diputada del PRD, sino que son asesores de la coalición Va por México. Esa no es una sospecha, es un hecho. Ellos mismos lo están asumiendo de esa manera. Entonces, hay maletas repletas de billetes en fajos de 500, billetes de 500, no lo sabemos. Sí los hubo, y ya hay pruebas de ello, en la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Ahí hay por lo menos un video. Supuestamente hay más,
Pero en ese video están las maletas repletas de billetes que se recibieron en las oficinas del Senado por parte del secretario técnico del presidente de la Comisión de Administración del Senado, Jorge Lavalle Mauri, actualmente preso, uno solamente, por ese caso. Entonces, pues sí, lo que no es lógico, lo que no suena lógico, Suena metálico. suena metálico. A ver,